esperamos que estén bien. El día de hoy nos venimos a conocer la ciudad de Rivadavia. Es un pueblo al oeste de Galicia, situado en las orillas del río Avia, y es una ciudad de las más bonitas de Galicia, donde una de sus particularidades es que su casco histórico está súper bien conservado, tanto así que se nombró monumento histórico y hoy lo vamos a conocer. Rivadavia antes, en la época medieval, era considerada la capital de la región de Galicia. También tiene una historia donde muchos judíos vivieron acá por mucho tiempo. Entonces vamos a mostrarles acá de la ciudad, vamos a mostrarles la historia y algunos monumentos históricos que hay por acá. Así que acompáñennos. Con este fondo, que es el Castillo de los Condes, vamos a iniciar este recorrido. Y empezamos el recorrido en el interior del Castillo de los Condes. Este castillo fue construido en el siglo XIV y acá estuvieron viviendo los condes hasta el siglo XVII. La historia dice que la construcción del castillo empezó por ahí el siglo IX, sin embargo se finalizó en el siglo XIV. Fue construido para que habitaran los condes, como decía Diego ahora, pero en el siglo XV ellos dejaron esta localidad y se trasladaron al Palacio de los Condes, que ahora está situado en la Plaza Mayor. El castillo está situado a la entrada de la Plaza Mayor, entonces es como la bienvenida a la ciudad, se podría decir. Está entrando a la ciudad de Rivadavia, y Rivadavia es parte de Ribeiro, que es de las zonas más famosas de vinos, y el nombre en sí significa orillas del río Avia, como les contábamos al inicio. Y ahora nos encontramos en la necrópolis. Dentro de este castillo, hace mucho tiempo cuenta la historia que la iglesia desapareció. Entonces, dentro del castillo empezaron como a enterrar a los muertos. Y bueno, esta es la parte que era la antigua necrópolis. Ahí pueden ver cómo hay figuras o formas en las piedras de personas o de la silueta de las personas, digamos, donde eran enterradas. Bueno, sin duda este es un lugar que guarda muchísima historia. Dentro de estos muros que quedan hoy en día, podríamos decir ahora son solo ruinas de lo que era el castillo, pero aún así es súper interesante conocer un poco más de la historia, y quería hacerles un poquito de recorrido para que se imaginen cómo era en aquel entonces que estaba dividido el castillo. Por ejemplo, al fondo, si vemos, hay una chimenea de estilo barroco bastante grande, imponente. Ahí daba inicio a lo que era la planta superior, donde se encontraba un gran comedor. Al lado norte se encontraba la habitación del conde, y ahí justamente es donde están los restos de lo que era la torre fuerte, que fue derribada en tiempos de guerra. Y al otro lado, que era el extremo sur, se encontraba la habitación de la condesa, donde ahí ella tenía la vista hacia las montañas y el conde tenía la vista, por ejemplo, hacia la ciudad. También en la planta inferior, donde vemos que hay como unas puertas más pequeñas hacia una parte, se podría decir casi subterránea, era donde estaban los aposentos de las hilanderas de aquel entonces, y las bordadoras eran las habitaciones del servicio, se podría decir, y había una planta en el medio, que es estas orillas que se ven. Ya no queda por supuesto el piso, pero sí el inicio donde estaba el comedor. Sin duda una estructura muy interesante de cómo en aquel entonces se distribuían los edificios. Además, esta forma circular que se le llamaban los castros era como la forma tradicional de aquel entonces, como se construían los edificios de la época medieval. Y por supuesto, el material, que es en piedra en su mayoría. Acá tenemos la Porta Nova, que es una de las 3 puertas que se conservan del muro que se construyó en el siglo XII y se terminó de construir hasta el siglo XV. Como ven, la puerta incluye todavía parte del muro, que estaba formado por varios arcos y varias puertas. En algunos puntos se dice que puede elevarse hasta unos 5.50 metros de altura, y en la puerta se encuentra uno de los escudos de las familias que habitaron en su momento el castillo, así como también una placa que es evidencia de la influencia judía que hubo en esta localidad entre el siglo XII y el siglo XVI. Ahí va un gatito.
Se dice que en estas calles casualmente hay varios gatos, solo hemos visto uno de momento. No sé si es por el clima, porque ellos son de estar en lo calientito y hoy está muy frío. Queríamos compartirles esta hermosa vista y también hacia el frente lo que es la muralla y la Puerta Nova. Está parte también del muro y esto desemboca a las orillas del río Avia. Del otro lado, por esta calle vamos a ir hacia el otro extremo donde se ubica otra de las 3 puertas conservadas el día de hoy y vamos a estarle mostrando. Llegamos a otra de las puertas que hoy se conservan, de las 5 puertas que existían en la muralla de la ciudad, y esta justamente es donde inicia el barrio judío. Esta fue reconstruida, no correspondía a la muralla principal, que de hecho, bueno, vean que todo esto todavía es parte o era parte de la muralla que rodeaba la ciudad de Rivadavia, y bueno, que hoy ya solamente quedan estas ruinas. Y este ha sido un recorrido histórico por este castillo, que la verdad ha sido bastante impresionante ver cómo ha sobrevivido el paso del tiempo, ver cómo de verdad se puede o se conserva aún mucha arquitectura pues, de la era medieval. Sin duda un símbolo de la ciudad de Rivadavia que no podríamos saltarnos en esta visita y mostrárselos a ustedes, y vamos a continuar el recorrido. Bueno, además del castillo de Condes, una de las primeras cosas que hay que venir a visitar y recorrer en Rivadavia es la famosa calle judía, donde se asentó la comunidad judía en más o menos como en el siglo XIII, XII y XIII, se podría decir, porque resulta que Rivadavia fue la capital de Galicia. En aquel entonces fue nombrada por el reinado de Galicia y se volvió, por supuesto, una metrópolis donde se aprovechaba como vía de comercio y de negocios. Entonces esto fue lo que principalmente llamó la atención de la comunidad judía para asentarse por acá. Hoy en día se conservan algunos grafitos y simbología judía como las estrellas de David, y hoy venimos a conocerlas. La primera que encontramos referencia judía, una estrella de David. Vean qué bonito era aún como en algunas de las estructuras de puertos antiguos tienen simbología tradicional judía, como les decíamos, es bastante peculiar, curioso. San Martín, pero bueno, vean todas las referencias aquí al judaísmo. Continuando por el barrio judío hacia el otro extremo, llegamos a esta famosa calle que destaca la historia porque habían bastantes panaderías en esta calle, entonces se nombró la calle de los hornos, que me parece a mí espectacular porque me encanta el pan. Allá al otro extremo, de hecho, olía a pan recién horneado. Así que hoy en día creo que se conservan algunas de las panaderías todavía. Se podrán imaginar en aquel entonces el olor tan delicioso. Frente a la Puerta Falsa hay un lindo mirador hacia una de las pequeñas cataratas del río Avia. Muy, muy hermosa vista hacia las montañas además. Apenas para venir y sentarse aquí un ratito con el amorcito de la vida, tomar un cafecito. Ahorita pues está haciendo frío acá, entonces queda apenas para tomarse un cafecito y disfrutar un poco de esta vista. Bueno, en Rivadavia toman vinito de Ribeiro, que sí, es famosísimo. Fue el primer vino llevado a América y de hecho se dice que ese es el que tomaban los reyes en aquel entonces, el Papa, o sea, los altos mandos son los que tomaban el mejor vino de España. Tenemos que probarlo de fijo. No lo hemos probado. A
Amigos, y ahora nos encontramos en otro monumento histórico acá en la ciudad de Rivadavia. Nos agarra un poquito la lluvia, pero eso no nos detiene en seguir la aventura. Estamos en el convento e iglesia de Santo Domingo y como pueden ver es una arquitectura gótica medieval, caracterizada básicamente por tener todos esos tallados en la piedra. También algo característico acá de esta edificación es que tiene tallados los escudos de armas de los que eran gobernantes de acá y también de la iglesia. Lastimosamente hace muchos años sufrió un incendio, pero aún así, como ven, se conserva una estructura preciosa y bien cuidada de lo que es la estructura original, y debido a esto se nombró monumento histórico también de la ciudad de Rivadavia, y es un lugar que llama muchísimo la atención de los visitantes. Para almorzar nos vinimos a un restaurante y yo me pedí un cordero asado. Mi amorcita se pidió una carne o caldeiro. Tenía muchísimas ganas de probar este plan y vamos a ver qué tal. Se ve tan sencillo, pero usted no puede imaginar. Provecho, mi amor. Yo debo decir que no he probado cordero. Es la primera vez. Bueno, vamos a terminar de comer aquí y continuamos el video. Amigos, y bueno, ha llegado a su fin nuestra aventura acá por Rivadavia, recorriendo toda esta ciudad llena de historia, monumentos arquitectónicos y un buen vino, por supuesto. Creo que tenía un chisme, o no sé, es un pelo. Es un pelo lo que está haciendo. Sí, Rivadavia superó mis expectativas por toda esta riqueza cultural e histórica que tiene. Sus monumentos definitivamente hay que verlos en persona, no es lo mismo ver fotos, pero bueno, tratamos de transmitirle lo más real posible de lo que pudimos ver acá. Invitamos a todos para que puedan realmente darse la oportunidad de conocer a España por su cultura, por su historia y por sus pueblos medievales como este, además de probar el excelente vino de acá. Y esperamos que les haya gustado el video y que nos sigan acompañando en los próximos. Chao.